Bueno, muy buenas noches. El tema de nuestra clase del día de la fecha, vamos a tocar trabajo en altura, uno de los trabajos más críticos que existe dentro de lo que tiene que ver con nuestro desempeño como funcionarios del área de seguridad y salud ocupacional. ¿Cuáles son los riesgos del trabajo en altura? El objetivo general de esta presentación tiene en poner al tanto a los supervisores sobre los riesgos existentes en los trabajos en altura relacionados principalmente a tareas de construcción, remodelación, mantenimiento y limpieza de edificios. ¿Dónde se da este tipo de riesgo? Cualquier tarea de mantenimiento, reparación, ejecución de instalaciones o similares que sea preciso subirse a una escalera o superficie para acceder a la zona de trabajo, especialmente las tareas de restauración o construcción de edificios, obra de arte, trabajo de albañilería, etcétera, en las que es preciso utilizar andamios o los trabajos del tipo vertical, como los montajes de estructuras, antenas, limpiezas especiales, etcétera, en los que es necesario contar con equipo especializado. Tipo de sistemas para trabajar en altura. Existen diversos tipos de sistemas para trabajar en altura. Andamios metálicos o tubulares, andamios de caballetes, escaleras, protección personal contra caída, vanos para izaje de equipo o herramientas, arnés de seguridad. Bueno, comencemos a desglosar andamios. El sistema universal compuesto por caños y accesorios que por su gran versatilidad permite acceder a todo tipo de frentes y plantas. Plantas se refiere a plantas industriales. Y a pesar de ser un elemento muy versátil, también tiene su contra, un elemento sumamente peligroso para la realización de trabajo. ¿Por qué? Porque depende mucho del criterio en la colocación de la estructura, la nivelación, la firmeza del suelo, la cantidad de peso que vamos a alzar, cuántas plataformas necesito para estar seguro en una altura X, cómo voy a hacer para colocar mi arnés, en dónde voy a anclar mi cola de amarre. Preguntas muy interesantes que uno se debe hacer antes de comenzar a ensamblar el andamio. Todo análisis, todo trabajo de alto riesgo merece un análisis de trabajo seguro, con sus correspondientes medidas de prevención, mitigación y probabilidad tanto de incidentes como de accidentes que pudiéramos tener. ¿Mm? No hay un trabajo en altura que no sea complicado. Hablemos de algunas generalidades que tienen los andamios. Los andamios deben ser construidos con superficie, funcionalidad y resistencia acordes con la labor para la cual están destinados. De este modo podrán brindar una seguridad comparable a la del trabajo efectuado a nivel del suelo. Muy interesante.
¿Qué opinas con respecto a esto, Antonio? La profe, para la oportunidad. Y pona un saco a ver Sí, si le te cayó y sí, sí, sí. Profe, está mm, saliendo muy entrecortado. No sé si es mi internet o el tuyo. No sé vos si la compañera también puede confirmar eso. Marlene, he visto que está conectado también. Hola, hola, Antonio, no, a mí me sale bien. Seguro que tu señal ya. Ah, perfecto. Está bien, entonces. Dale, profe. Está bien, entonces. Gracias. a nivel a la vos hace y la pelota, pues tú con de algo curioso. Bueno, Dale, profe. repito la Gracias. pregunta, repito la pregunta, repito la pregunta. ¿Qué opinas sobre este primer ítem, bro? Los andamios deben ser construidos con superficie, funcionalidad y resistencia acorde a la labor para la cual están destinados. De este modo, podrá brindar una seguridad comparable a la del trabajo efectuado a nivel del suelo. ¿Qué opinas con respecto a eso? Me mató. Bueno, Sí, profe. Realmente. Y los andamios deben ser resistentes, profe. hasta ahora vos qué clase viste. Depende el andamio flotante o andamio en forma. eh, Estamos hablando de andamios de encastre. Pueden ser tradicionales con brazos Z o pueden ser unidireccionales, que son un poco más complicados de ensamblar. Los unidireccionales, algunas empresas nada más utilizan debido a que el alquiler de los mismos son 3 veces el alquiler del andamio tradicional. Los andamios tradicionales, normalmente ninguna constructora tiene propio, la mayoría alquila por día, por hora, por semana para un trabajo determinado. Las empresas recepcionan, le pasan manguera a presión y vuelven a contar y a levantar. Algunos seguros de los brazos Z vuelven, algunos no. Esos pasantes son reemplazados por varillas encorvadas, las cuales sirven como soporte. Las plataformas, por lo general, cuando son utilizadas en construcción por alguna empresa que está trabajando o va a trabajar por un tiempo superior al mes de trabajo, nadie limpia el andamio. Simplemente se utiliza. Las plataformas a veces están desgastadas. A veces vos mandás a colocar una plataforma de 50 y no podés tan siquiera mantenerle equilibrado al personal sobre la misma, debido a que ya tiene gastado la porosidad. Y se vuelve otra vez más seguro colocar nuestra famosa tabla de 3 pulgadas o de 4 pulgadas, colocar encima para tratar de reemplazar lo que sería la plataforma de trabajo. Por lo general, vos al armar o al pedir que te armen un cuerpo más sobre el último que se encuentra para poder engancharse al mismo, los obreros se enganchan a este último andamio. La última parte del andamio se enganchan. Pero ¿qué pasa? No llevan en cuenta de que el andamio en sí está simplemente sujetado por las zapatas. ¿Mm? Que pudiera ser regulable o no.
Pudiera ser en cuatro con rueda o no, dependiendo del tipo de lugar o de la tarea que vamos a realizar. Es muy inseguro y no hay forma de decir de que un andamio va a hacer o va a reemplazar a lo que es la seguridad de trabajar a nivel cero. Todo trabajo en altura, trabajo de alto riesgo, merece ser analizado, desglosado y merece que prepare un plan de mitigación y de contención en caso de que suceda algún evento. Nunca debes de dejar pasar un análisis de trabajo seguro para un trabajo en altura. ¿Mm? Profe, y Te escucho, una Marlene. consulta, las mallas esas que se utilizan alrededor del andamio, ¿cómo funcionan? O sea, sí o sí se le tiene que poner o es opcional nomás. Parecen así tipo de cabo, creo que son así. Realmente las mallas deben ser utilizados solamente en los balcones de los edificios. Eso debe ser Ah, para evitar que caiga escombro o que caiga el personal. Normalmente es colocado por una empresa que lleva enganches neumáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que lleva una máquina que coloca por disparo, coloca un perno en la losa y hace un tensado de esas mallas. Sí son mallas que son de poliéster, pero un poliéster tipo 3 normalmente soporta hasta 240 kilonewton por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vos tenés en un balcón expuesto pudiera caer totalmente una pared y esta podría quedar contenido dentro de la red y soportar la misma sin dejarla caer al suelo. Las mallas comenzaron a utilizarse con mucho más, eh, digamos, mucho más control y mucho más profesionalismo desde que sucedió el accidente en Torre de Pato 2, que había caído la puerta de una grúa torre y le mató a una ingeniera residente en Torre de Pato 2. Creo que fue el año antepasado, creo que fue. El año antepasado para mí que fue eso. No sé si respondió o no tu pregunta, Marlene. sí, sí, profe, entiendo. Gracias. No, por favor. Bueno, debe facilitarse a los trabajadores un número suficiente de andamios para todos los trabajos que deban efectuarse en altura. Siempre que sea posible, debe sustituirse la utilización de escaleras móviles de mano u otros medios riesgosos para desempeñarse en altura. Nunca utilice para trabajar en altura tambores, cajones o caballetes. ¿Qué le parece esa aseveración? Y eso es lo que Normalmente más los que son así, Sí, es muy paraguayo ese. Ese creo que pensaron lo de nosotros cuando hicieron esa aseveración. Ay, los andamios deben estar construidos bajo la supervisión de personal especializado. Es responsabilidad de la supervisión a cargo del trabajo verificar que el andamio está armado según la norma.
Esta parte corresponde a los andamios unidireccionales. Los andamios construidos en zona de tránsito vehicular o peatonal deben estar señalizados con bandera, cintas durante el día y con luces alimentadas con tensión de seguridad durante la noche. Bueno, convengamos en que cuando un andamio no sea prudente el armar y desarmar, debemos de llevar primero en cuenta las condiciones climáticas que sean similares en los días que va a estar armado esa estructura. De otra manera, esa estructura sería una trampa mortal a la cual le estamos sometiendo a nuestros trabajadores. Vos que querés hacer una pasantía aparte de construcción, Marlene, tenés que llevar en cuenta de que si un andamio va a amanecer armado y al día siguiente van a volver a usar las condiciones a las cuales fue sometida la estructura, deben ser iguales. Si no son iguales o por algún motivo hay una diferencia climática entre un día y otro, debes de proceder a la verificación nuevamente de la estructura en sí, la estabilidad y el encastre de la estructura. Y ese profe dice que nuestro clima, por ejemplo, de día hace calor y en la noche es diferente, ya cae normalmente el rocío. Ese tiene alguna, o sea, en ese caso, por ejemplo, si se tiene que hacer o no. Igual si hace calor, por ejemplo. Si hace calor, por lo general no hay humedad. Si el clima está seco y hace calor, al día siguiente las condiciones van a volver a ser similares o tal vez un poco más intensas. Si en un día, durante el día, tenés calor intenso, a la noche tenés fresco, hay una diferencia de potencial. Puede llevar a la acumulación de humedad, lo cual, sumado con la cantidad de sales que se levantan por el calzado del trabajador, van a someter a condiciones diferentes para el día siguiente. ¿Se merece un nuevo análisis de trabajo seguro? Sí. Entiendo, profe. Profe, otra consulta. Si es que ellos, por ejemplo, tienen el andamio, ¿es necesario que vuelvan a usar arnés otra vez o solamente ya el andamio? En una construcción, por ejemplo, ¿no? Excelente pregunta, Marlene. Ningún trabajador debe subir a más de 3 metros de altura, o sea, 2 cuerpos de andamio sin arnés. Y el arnés debe estar enganchado en un cuerpo superior. Acordate que el cuerpo superior solamente va a tener el brazo Z un lado. ¿Por qué? Porque el otro lado el obrero tiene que trabajar de frente. Entonces, debe estar tensado con una cuerda en el último eslabón para utilizar la cuerda como soporte para su cola de amarre. Si tenés más de 3 cuerpos de andamio encastrados, en el tercero tenés que agregarle soporte adicional, que es el famoso, los punteros le dicen viento, le dicen los punteros.
Va, te come la ñan de viento, o le decís, te va a decir, no namoí porque, ¿sabes qué entre ya pota? Es muy mientras ya, por favor. ¿Me entendés, Marlene? Sí, sí, profe, entiendo. Ujú. Si van a trabajar en un solo cuerpo de andamio, el que le coloques un arnés de seguridad es una incomodidad para el trabajador y es un riesgo para él mismo. ¿Por qué? Porque no alcanza la distancia mínima en la cual va a trabajar su cola de amarre. ¿Me entendiste o no te quedó claro y Sí, querés sí, preguntar profe. otra vez? No, que quedó clarísimo, profe. Perfecto. Si van a trabajar en un cuerpo, es un riesgo, digamos, medio, que es considerado un riesgo tolerable. Si van a trabajar en dos cuerpos, sí o sí, arnés. ¿Por qué? Y porque van a tener que encajar uno más para poner o soportar la cola de amarre. ¿Mm? Entiendo, profe. No te olvides de esos detalles. Y más de tres cuerpos, Sí, en el tercero debe llevar el famoso viento, que ellos le llaman, que es un soporte autodirigido. Tenés que ponerle como un pequeño sistema de anclaje que puede ir por alguna parte firme de la estructura, como también puede estar atado a simplemente anclado al suelo a través de unas estacas. Ya depende de la estructura, del trabajo, la ubicación, porque ningún trabajo es igual a otro. entiendo, profe. Ok. Cuando debo trabajarse cerca de línea de contención, se solicita intervención de personal responsable del área, o sea, avisarle a la gente de la ANDE que va a trabajar y te va a enseñar cómo o te va a autorizar a que le coloque el famoso revestido a su cable. Si es que aún existe conductor desnudo en el área donde vas a trabajar. ¿Por qué? Y porque ahora casi toda el área central ya tiene cobertura con conductores de par trenzado aislados. ¿Mm? Pocos son los lugares donde se sigue utilizando energía eléctrica con conductor desnudo. ¿Está bien? Bueno, Sí, profe. acá tenemos algunos riesgos, famosos riesgos de los andamios. Eh, pérdida de verticalidad, caída por falta de baranda, la ruptura de los tablones, tablones superpuestos, bromas entre los trabajadores, el famoso Monway Pichai, como si fuera que eh, fuera un lugar para estar haciendo bromas de ese tipo. Bueno, escaleras. Eh, hay que seguir siempre las normas. La vez pasada hablamos sobre algunas. Lorenzo habló de algunas experiencias que tiene con respecto al desarrollo de algunas actividades en su trabajo y creo que quedó bastante fijo ese concepto. ¿Te acordás, Marlene? Sí, profe. ¿Te acordás? Perfecto. Sí, 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 recuerdo. A Antonio no le pregunto porque Antonio maneja nomás el tema. Eh, como dice un amigo alemán.
Ni en Botaví no quiere contestar en este momento. Tiene problemas de internet, dice este muchacho. La protección contra caída son imprescindibles la utilización de elementos de protección personal y colectivo. Elementos de protección colectivo sería las redes, las bandejas que se encuentran a veces cada 2 pisos o cada 3 pisos. Eh, ¿De cuántos niveles es el trabajo donde querés hacer tu pasantía, Marlene? No sé vos todavía, profe, que tenía que llevarle primero la solicitud y después ver. No vi todavía. Así no me mandaron, metí la solicitud y me aceptaron y me pidieron que tengo que llevar la solicitud del instituto. Y ahí recién por ir a ver de qué se trata, dónde es y todo eso. Pero sé que en Asunción. Ah, ok, 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 ok. Bueno, existe otro tipo también de elementos de protección contra caída en trabajo en altura. Serían los arnés. Hay arnés retráctil, hay arnés con cola de amarre fija, con cola de amarre por resorte, doble cola de mono. eh, Hay sistemas de sujeción y posicionamiento que serían la famosa trepadora. Eh, bueno, este sería un arnés de seguridad de 5 puntos. Es bastante útil. Se utiliza normalmente para trabajo en espacios confinados. ¿Por qué? Porque tiene un dorsal y tiene un torsal que sería uno enfrente y otro atrás para asegurarse. Eh, en caso de que tenga un desplazamiento, normalmente cuando vamos a hacer limpieza en silo se utiliza este tipo de arnés. Se llama el arnés con sujeción de rescate. Casi no se compra para otro tipo de trabajo porque por el alto costo que conlleva. ¿Mm? Antonio, ¿me escuchas? Sí, profe, te escucho. Este es el arnés que usan ustedes para trabajar cuando hacen limpieza y movimiento de grano dentro del silo, ¿verdad? No tenemos este tipo. Sí, profe, tenemos, es que solamente el dorsal, ¿verdad? Que tiene el anillo dorsal, pero del torso sería solamente para anclaje de, bueno, no tiene así tipo, ese anillo no tiene, solamente para colocar el moquetón, lo que tiene, Igual solamente sirve, eso. igual sirve. Sí, normalmente utilizamos eso por motivo que nuestro cabo de vida está en el medio de la escalera marinera o para eso, solamente para eso utilizamos, para colocar nuestra caída. Es decir, cuando vamos a subir arriba o a descender también, la misma cosa. Pero para rescate yo digo que solamente el anillo dorsal se utiliza, al menos en la práctica utilizamos el anillo dorsal nomás, utilizamos eso nomás. Genial. Ah, Y hay que sí, insistirle un poco a Gabrielito. Vamos a hablar sobre este tema ahora el lunes. Vamos a preguntarle a ver qué opina, aunque él está ahora en la parte de implosión, explosión and the company. Le salía ahora con trabajo en altura y te voy a decir que ya pasó ya ese módulo, pero quise hablar, pero la vez pasada no pude. Estaba muy ocupado, o sea, que estaba dando clases en la universidad. Por eso le expliqué después sí, sí, por mensaje que no le pude responder. No es por sí, sí, una falta sería de bueno respeto. entonces. Sí. Es muy Muy importante, por lo interesante eso, menos sí, tener uno de los operadores que por lo menos tenga este.
para que pueda Sí, servir sí. como arrastre para los demás. Ah, sí. Porque Así mismo. la pechera pues es un freno. Ese es un freno nomás, un caída nomás como vos decís, no es un elemento ascensor. Si vos no tenés un arnés 8, o sea, si no tenés un trepador, difícil otra vez para que te suba. Y si no sabes usar el trepador, es cacamán de yeje, socio. Es pues tata de saingó, bebé, nada, hasta que lo está güey, vender un Así mismo, profe, eso es cierto. El 8 de Mm. rescate normalmente tenés que tener uno, aunque sea el 8 de rescate, porque sí o sí Colonita pues se inicia y se le queda trabado la pechera y tenés que entrar de trabajo. Sí o sí, lastimosamente. Ay, el espacio confinado es espectacular para trabajar. O sea, eh, acá tenemos un ejemplo de cómo se usa para ascenso y descenso. Ahí tiene su 8 de rescate, tiene en la mano. Este es su freno de mano para descenso. Con el 8 lo que está haciendo es regular su bajada. Eh, Otro elemento, acá tenemos mosquetón, este es el ascensor del que estamos hablando, Marlene. Este sirve tanto para subir como para descender. Este es el mosquetón que estaba hablando Antonio. ¿Conocemos estos elementos, Marlene? Leí un poco, profe, pero nunca vi. Procurad mirar videos en YouTube y seguridad en construcción para familiarizarte con algunos elementos que vas a encontrar que sí o sí son necesarios y sí o sí se usan en la construcción. Bueno, Eh, profe, Hola, también te recomiendo que veas esta parte, la parte de anclaje. No es lo mismo trabajar en un edificio en construcción que trabajar en un silo como trabaja Antonio, donde ya tenés anclaje fijo, colocado dentro del silo, fuera del silo, en las escaleras, ya tenés previsto en en las tolvas, tenés todo previsto los lugares donde vas a subirte a hacer revisiones y donde debes realizar trabajo en los chimangos. En todos los lados vos ya tenés puntos de anclaje fijo, pero en un edificio en construcción es complicado. Normalmente son amarres hechos empíricamente o son anclaje colocado famoso con el arena Portland, donde yo colocé y ni siquiera tener la garantía de que eso haya sellado bien antes de comenzar a estirar y ni mucho menos tener la garantía de que va a soportar el peso de alguna caída. Pero en fin, entiendo, profe. bienvenida, bienvenida. El trabajar en construcción es espectacular, Marlon. Vas a aprender muchísimo. Y esa es la idea, profe. Ujú. Rodapié, rodapié, ¿qué es rodapié? Rodapié es el que se coloca, una traba que se coloca a la altura del tobillo del operador para evitar que caiga elementos de trabajo. Normalmente, la gente que trabaja en mampostería no utiliza rodapié. ¿Quiénes son los que utilizan rodapié? Normalmente los electricistas, los que trabajan en la parte de plomería, colocación de vidrio. Ellos son los que tienen elementos que si se les llega a caer, se les complica volver a levantar. ¿Mm? Ellos son los que utilizan rodapié. Anclaje del edificio en sentido horizontal y vertical. Esto vas a aprender ahora y vas a ver. Eh, Suspender trabajo con clima adverso. Tienen que llevar en cuenta
si el viento es a favor o en contra, y tener que no sentir con un solo dedo, tener que poner una palma, la palma de tu mano humedecida, y si la misma está fría, te indica que la velocidad del viento es superior a 15 metros por segundo. Al ser superior a 15 metros por segundo, ya se vuelve una tarea muy riesgosa. ¿Me entendiste, Marlene? Sí, profe. Bueno, bromas cuando hay trabajo en altura, totalmente prohibido. Nada de broma. Una vez que se bajan, pueden bromear todo lo que quieran. Se pueden tocar la cola, se pueden dar besos y todo también. Esa es cuestión de muy personal de cada uno. Pero arriba, mientras están trabajando, nada de broma. Uso del cinturón de seguridad y las cuerdas salvavidas, sí o sí. La línea de anclaje debe ser respetada. Eh, bueno, acá te habla de que la vida de tus trabajadores está en tus manos. Depende mucho del análisis de trabajo seguro que haga. Acuérdense que el trabajo no es luego de riesgo medio, es de muy alto riesgo y las lesiones no son reversibles. Normalmente dejan traumas que lleva tiempo en recuperar y ese tiempo perdido es dinero en menor cantidad para el trabajador como para su familia. Bueno, gente, de mi parte, un placer haber estado en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por participar. Que tengan muy buenas noches, les deseo. Estamos en contacto la próxima semana, Dios mediante, ya por Asunción. Creo, al menos creo. Que tengan buenas noches, gente. Dale, Vale, profe, profe, gracias buenas igual. noches. Gracias igual. Chao, chao.